Buenas noches para todos, los saludo nuevamente en este martes de oración, donde todos nos reunimos a través de este medio para conocer un poco más de la palabra del Señor. En los últimos días se ha conocido la noticia de la ex reina de belleza Daniela Álvarez. Daniela fue representante de Miss Universo en el año de 2012. A ella le tuvieron que realizar una intervención quirúrgica que supuestamente era una intervención que no tenía riesgo, pero se tuvo una complicación, le tuvieron que realizar 4 cirugías posteriores y terminó en la amputación de su pierna izquierda. Y uno ve en los medios de comunicación, en las redes sociales, que Daniela ha tomado la noticia muy bien, a pesar de lo crítico que es perder un miembro, ¿sí? Pero igual pienso o estoy segura que ella tuvo que hacerse muchos cuestionamientos cuando supo que le tenían que hacer este procedimiento tan invasivo. Y yo pienso que las preguntas que se tuvo que haber hecho era ¿por qué razón, si era un procedimiento que no tenía casi complicación, por qué razón tuvo que llegar a algo tan crítico como es que te amputen un miembro del cuerpo? ¿Por qué razón tenía que ser precisamente la pierna si ella es una persona que le encanta el baile, que le encanta el deporte? Y en muchas ocasiones a nosotros nos pasa lo mismo. Cuando tenemos situaciones difíciles nos realizamos muchos cuestionamientos porque no entendemos por qué razón nos suceden estas cosas. Y por eso mismo a la prédica del día de hoy yo la he titulado Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y el día de hoy vamos a irnos al Evangelio de Juan, al capítulo 11, versículos del 1 al 18. Como los hemos visto o lo hemos venido estudiando en los últimos martes, el libro de Juan Juan nos habla en su Evangelio no específicamente de milagros, sino de señales, ¿sí? Y hasta este momento, o sea, hasta el capítulo 11, hemos visto 6 señales. Y las señales que hemos visto son cuando convirtió el agua en vino, cuando sanó al hijo del noble que lo sanó a distancia, cuando sanó al paralítico que llevaba más de 30 años en esta condición, cuando hizo la multiplicación de los panes y los peces a más de 5,000 personas, cuando caminó sobre el mar, cuando sanó al ciego con el barro, que lo vimos el martes pasado. Y la séptima señal es la resurrección de Lázaro. Y todas estas señales tenían un propósito específico. Y ese propósito está escrito en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 31. Y ese propósito era para que creyeran que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo tuviéramos vida en su nombre. Ese es el propósito de las señales. Pero en estos versículos que vamos a leer, que es Juan 11 del 1 al 18, no vamos a hablar o no vamos a ver la resurrección de Lázaro, sino que vamos a ver el anuncio de su enfermedad, ¿sí? Y vamos a ver de qué manera actuó Jesús ante este anuncio. Entonces, ahora sí, nos vamos a ir a la Biblia a ver qué nos dice el capítulo 11, versículos del 1 al 18. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba.
Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas para allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Vamos a orar. Padre amado, yo te doy gracias, Señor, por traernos aquí en este día para conocer un poco más de tu palabra, Padre. Porque tú has dispuesto este medio de comunicación, has dispuesto el internet y has dispuesto cada uno de los corazones de las personas que ahora se conectan para escuchar y conocer más de tu palabra, Padre. Yo sé que tú estás presente en los hogares de cada una de las personas que se está conectando. Y sé que tienes un propósito, Señor, para que estemos escuchando hoy tu palabra, Señor. Yo te pido que seas tú, papá, hablando a través de mí, para que lo que tú quieras llevar a cada uno de nuestros corazones llegue de la forma en que tú lo desees, para que se cumpla tu palabra de acuerdo a tu perfecta voluntad en cada una de nuestras vidas, papá. Te doy gracias por este tiempo y lo pongo en tus manos, Señor. Te doy gracias por tu divina misericordia en nuestra vida, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Los propósitos del Señor se cumplen de acuerdo a su voluntad y en el momento indicado. Los propósitos del Señor se cumplen de acuerdo a su voluntad en el momento indicado. Cuando nosotros pasamos por dificultades, normalmente como creyentes, lo primero que hacemos es cuestionarnos el por qué el Señor permite que nos pasen estas cosas. Y lo segundo es pedirle que nos ayude a solucionarlas inmediatamente o lo más pronto posible. Sin embargo, esta noche el Señor nos enseña 2 aspectos, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta cuando atravesamos una dificultad. Y estos 2 aspectos nos ayudan a afrontar estas situaciones de una mejor manera. El primer aspecto es que toda dificultad siempre tiene un propósito y ese propósito va de acuerdo a la voluntad del Señor. Y el segundo aspecto es que el Señor se manifiesta ante esas dificultades en el momento indicado. Entonces vamos a ver el primer aspecto, donde el cumplimiento del propósito va de acuerdo según a la voluntad del Señor. Ese pasaje inicia con la enfermedad de Lázaro, ¿sí? Donde nos dice que Lázaro vive en Betania con sus hermanas. Nos pone en el contexto que María es la que más adelante unge al Señor con un perfume, ¿sí? Y ya después nos dice que María y Marta le mandan un mensaje a Jesús sobre la enfermedad de Lázaro, ¿sí? Y en el versículo 4 nos ponen cuál es el propósito de la enfermedad de Lázaro. Dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, ¿sí?
esta señal lo que iba a permitir, lo que iba a corroborar, era de que Jesús era el Hijo de Dios. Es decir, que Jesús era de la naturaleza de Dios, que Jesús era Dios mismo. Eso era el propósito que tenía esta enfermedad de Lázaro, ¿sí? Que Jesús era la resurrección y la vida. Pero pongámonos en el lugar de Marta y de María. Marta, María y Lázaro eran personas que eran allegadas a Jesús. Jesús había estado en la casa de ellos varias veces, en varias ocasiones. Tenían un vínculo emocional, un vínculo de amistad, ¿sí? Tenían una relación estrecha entre ellos, tanto que en el versículo 3 nos dice: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Y en el versículo 5 nos lo corroboran nuevamente. Dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Entonces, si había este vínculo de afecto entre ellos, y nos muestran que Jesús amaba tanto a María, a Marta y a Lázaro, ¿qué pudieron sentir ellas cuando mandaron a decirle a Jesús que su hermano estaba enfermo y Jesús no se manifestó? ¿Por qué no se manifestó si supuestamente los amaba tanto? ¿Por qué razón Jesús no sanó a Lázaro, que era una persona cercana, pero sí sanó al hijo de un noble, al cual no conocía, con el cual no tenía ningún vínculo afectivo? Fuera de eso, lo sanó a distancia, ¿sí? Entonces, ¿qué debieron sentir ellas de que a una persona desconocida sí le había hecho el milagro de sanación, pero a su amigo amado, a su hermano, no le hizo el milagro de sanación? ¿Qué pudieron sentir ellas cuando Lázaro murió y Jesús en ningún momento llegó, en ningún momento se manifestó? ¿Dónde quedó el amor que supuestamente les tenía? ¿Dónde estaba Jesús en ese momento? Y así nos pasa a nosotros en muchas ocasiones, cuando tenemos una necesidad y le clamamos al Señor y no recibimos la respuesta que nosotros deseamos, ¿sí? Sentimos una desilusión, porque no recibimos lo que nosotros queríamos, lo que nosotros estábamos pidiendo. Pero ¿qué es una desilusión? La desilusión no es otra cosa más que liberarse de una falsa ilusión. Eso es la desilusión. Pero ¿de qué falsa ilusión quería sacarnos o nos quiere sacar el Señor a nosotros? De la ilusión o de la falsa ilusión de que por ser amados de Dios, Él nos quitará el sufrimiento de nuestras vidas. Eso es una falsa ilusión, ¿ya? Porque nosotros sabemos que en esta vida nosotros vamos a tener sufrimiento, ¿ya? Nosotros tenemos que tener algo completamente seguro, y es que nosotros somos infinitamente amados por el Señor, infinitamente amados. Sin embargo, eso no significa que no vamos a pasar por momentos de dificultad, no significa que nosotros no vamos a pasar por nada terrible o algo que nos genere sufrimiento, ¿no? Eso no va ligado con el amor del Señor. Jesús no murió en la cruz para solucionar nuestros problemas temporales. Él murió en la cruz para solucionar nuestro problema eterno. No quiero decir que Dios hace que nos pasen cosas malas. Eso no es cierto. Sino que en este mundo que está tan rodeado de maldad, tan lleno de oscuridad, ¿sí? Donde las situaciones nos aporrean todo el tiempo, ¿ya? El Señor es capaz de convertir estas situaciones de dolor y usarlas como un cincel para formar algo eterno en nuestro corazón. El sufrimiento puede producir dos cosas en nuestro corazón. Nos puede transformar en monstruos o nos puede transformar en personas más cercanas a Jesús, personas más como Él, más parecidas a Él. Pero todo depende de cómo vamos a reaccionar ante la situación.
Y no hay nada más oscuro, nada que nos lleve más a la oscuridad que dudar de la bondad de Dios. Y yo estoy segura que Marta y María, cuando llevaron a Lázaro al sepulcro, experimentaron esa oscuridad. Y más adelante, en versículos más adelante, vemos que cuando Jesús se encuentra con Marta y con María, en momentos pues separados, ambas le reclaman lo mismo. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Y no te parece familiar esa frase? Reflexionemos sobre cuestionamientos que nosotros nos hacemos cuando pasamos por situaciones difíciles. ¿Cuántas veces le reclamamos nosotros al Señor de la misma manera? ¿Cuántas veces le decimos, y Señor, ¿tú dónde estabas cuando permitiste que yo sufriera este accidente y quedara en una silla de ruedas? Señor, ¿por qué me dejaste sin empleo si tú sabes que yo soy la persona que llevo el sustento para mi casa? O también podemos cuestionarnos, Señor, ¿por qué dejaste que me diera esta enfermedad? Señor, ¿por qué dejaste que mi hijo o que este familiar muriera y no lo sanaste? Señor, ¿por qué me sigues dejando en este empleo que no me gusta y no me das un empleo que yo pueda hacer con gusto? ¿Y cuántos más reclamos le hacemos al Señor en todo momento ante las situaciones que se nos presentan? Pero lo más hermoso es que Jesús nos muestra que cuando Marta y María le reclamaron, Él en ningún momento las reprendió. Él dejó que ellas expresaran ese dolor que estaban sintiendo. Él dejó que ellas se expresaran y se desahogaran delante de Él. Él siempre, siempre va a preferir un diálogo honesto a un discurso religioso. Y nosotros, el lugar donde debemos desahogarnos para permitir que salga todo ese dolor que estamos sintiendo, todos esos cuestionamientos que estamos sintiendo, es a los pies del Señor. No es en redes sociales, no es con un hermano, donde también de pronto al traerle a nosotros esa angustia que estamos teniendo, eso permita debilitar la fe de ese hermano. Es ante el Señor que debemos llevar nosotros nuestros cuestionamientos. Jesús nos invita a que hablemos sinceramente con Él sobre lo que nos estamos sintiendo, sobre lo que nos está pasando. Porque Él no nos reprende a nosotros, ¿sí? Esos diálogos, en vez de alejarnos de Él, nos unen más a Él, nos vuelven más cercanos a su corazón. Él quiere que entremos en intimidad con Él. Él quiere que lo busquemos y que busquemos dirección, pero por medio de su palabra, por medio de oración, por medio de la intimidad que debemos tener con Él. Ante esas pruebas y ante esos procesos, en vez de alejarnos, nos debemos aferrar más a Él. Y muchas veces el propósito del Señor ante estas situaciones no es solamente hacia nosotros que nos está pasando la situación, sino que muchas veces el propósito de Él es también hacia las personas que están alrededor de nosotros, porque Él quiere también impactar la vida de los otros, ¿ya? Y en la Biblia nosotros vemos ejemplos de personas de Dios que sufrieron muchas cosas, pasaron por muchos padecimientos, y que después uno ve el propósito del Señor, no solamente en sus vidas, sino impactando la vida de los demás. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos el caso de José, que desde el momento que sus hermanos lo vendieron, José pasó por muchísimos sufrimientos por mucho tiempo. Y después vemos que el propósito del Señor más adelante era librar a su pueblo de la hambruna y sanar el corazón de José para perdonar a sus hermanos. Y en el Nuevo Testamento vemos a Pablo, que estuvo encarcelado muchísimas veces, ¿sí? Y vemos que Pablo, estando en la cárcel, escribió muchas cartas. O sea, prácticamente el Nuevo Testamento son muchísimas cartas de Pablo.
Y lo que estaba buscando, o el propósito del Señor en ese momento, es que Pablo escribiera esas cartas para poder llegar al corazón de los creyentes. En esa época, como llega ahora, después de tantos y tantos años, las cartas que escribió Pablo desde la cárcel siguen impactando el corazón de los creyentes. Entonces, muchas personas se cuestionaban que porque Pablo, siendo un hijo de Dios, una persona cercana a Dios, tenía que pasar por ese sufrimiento o porque tenía que estar encarcelado. Pero siempre hay un propósito, porque Dios es experto en tomar las cosas que parecen malas y darle la vuelta y transformarlas para el bien incluso de otras personas. Por eso yo te invito que hoy tú cambies ese por qué por un para qué. Si tú confías en que el Señor tiene un propósito para todas las cosas que te pasan, tú vas a dejar a un lado el rencor, vas a dejar a un lado la recriminación, vas a dejar a un lado el odio y los vas a convertir en paz en tu corazón, porque sabes que el Señor siempre quiere lo mejor para ti. Así en este momento parezca que eso no tiene sentido, ¿sí? Jesús nos da un ejemplo de cómo nosotros debemos pedir ante una necesidad. Y eso lo encontramos en Lucas 22, versículo 42. Cuando Jesús estaba orando en el Monte de los Olivos, antes de que lo apresaran, Jesús estaba orándole al Padre y le decía: Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, qué ejemplo de oración, porque Jesús sabía lo que a él le iba a pasar. Él sabía el padecimiento, el sufrimiento que iba a tener. Y fuera de eso, sabía que cuando estuviera lleno de nuestros pecados y lleno de oscuridad, el Padre lo iba a dejar por un momento. Entonces él sabía todo ese dolor y él le dice dentro de su humanidad: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero luego dice: pero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces nosotros debemos pedir al Señor siempre que se haga su voluntad por encima de nuestra voluntad, por encima de lo que nosotros queramos, porque tenemos que tener muy claro que Él siempre va a querer lo mejor para nosotros, ¿sí? Por eso es importante tener claro que los propósitos del Señor se cumplen de acuerdo a su voluntad y en el momento indicado. El Señor siempre va a cumplir su propósito, pero no es en el momento que nosotros queramos, es en el momento indicado, en el momento que Él considere que es el perfecto. Y ese es el segundo aspecto, que el Señor se manifiesta ante las dificultades en el momento indicado. La respuesta ante nuestras necesidades nos llega cuando nosotros deseamos, que normalmente es inmediatamente. Nosotros queremos las cosas ya, porque nosotros no tenemos paciencia. Y cuando tenemos una necesidad, queremos que la resuelvan lo más pronto posible, ¿cierto? Eso, según nosotros, sería lo ideal, ¿sí? Pero no es cuando nosotros queremos, sino cuando el Señor quiere. Nosotros vemos en el Evangelio de Juan cómo antes de que se presenten algunas señales, Jesús dice: aún no es el tiempo. Y en este caso de Lázaro no es la excepción, porque vemos cómo María y Marta mandan a decir a Jesús que Lázaro está enfermo, ¿sí? Y dice que Jesús se demora 2 días más. Y vemos en el versículo 18 que Betania estaba distanciado de Jerusalén, que era donde estaba Jesús, estaba a 15 estadios de distancia. 15 estadios son 3 kilómetros. O sea, Jesús estaba a menos de una hora de Betania. O sea, máximo se demoraba 1 hora en llegar a Betania. Pero Jesús se demoró 2 días más. Y cuando Jesús llega a Betania, nos dice que Lázaro llevaba
4 días en el sepulcro. O sea que podemos ver que Jesús se demoró más o menos entre 5 y 7 días en llegar a Betania. Entonces, volvamos otra vez a lo que pasó en ese momento, lo que podía pasar por la cabeza de Marta y María. Sabiendo que Jesús estaba en Jerusalén, que Jesús estaba tan cerca y se demoró tantos días en llegar, es decir, que él prefirió sanar a otras personas con las cuales no tenía un vínculo tan afectivo, o sea, hacer otras cosas diferentes en vez de venir y sanar a su hermano, ¿ya? Esos días tuvieron que haber sido eternos para ellas, o sea, ellas con seguridad pensaron que Jesús se había olvidado de ellos. Seguramente eso pasó por la mente. Marta y María clamaron a Jesús por un milagro y la respuesta que obtuvieron de él fue silencio. En ese momento, lo que hizo Jesús no tuvo sentido para ellas, no tenía sentido para ellas. Y yo te pregunto a ti, ¿cuántas veces has pensado que el Señor se ha olvidado de ti? ¿Cuántas veces te has sentido angustiado? ¿Has sentido la necesidad de una pronta respuesta? O quizás no has recibido la respuesta que tú quieres oír, sino que solamente lo que escuchas es un gran silencio. ¿Cuántas veces? Pero lo que para nosotros es ese silencio, ese abandono, para Jesús es un proceso. Muchas veces Jesús no va a cambiar tu situación, porque lo que Él quiere cambiar es a ti. Él no quiere cambiar solo tu situación, Él te quiere cambiar es a ti. Tú quieres que Jesús haga algo por ti, que haga algo para ti, pero Jesús quiere hacer algo en ti, porque lo que Él hace para ti es una cosa temporal. Lo que tú le estás pidiendo a Él es algo temporal, y Él quiere hacer en ti algo eterno. Eso es lo que quiere hacer Jesús en ti. Tú quieres tu milagro temporal, pero Jesús quiere forjar algo eterno en tu corazón. Por eso en ocasiones las respuestas se demoran tanto en llegar. Si Dios nos respondiera a nosotros inmediatamente, de la manera que nosotros queremos, como nosotros queremos que sea esa respuesta, jamás sería imposible desarrollar el carácter de Cristo. El pasar por procesos de sufrimiento nos hace a nosotros más sensibles ante las situaciones. Esos procesos de sufrimiento nos preparan para poder nosotros ser de ayuda para otras personas que más adelante van a pasar por esos procesos. Si nosotros vemos en el caso de Daniela, muchas personas se han acercado a ella con mensajes, con llamadas y cosas pues que vemos en las redes sociales, personas que les han amputado los miembros, dándoles esa parte de tranquilidad, que va a salir adelante, que las cosas no son tan malas, y yo pienso que eso le ha generado mucha tranquilidad a ella, y como ha tomado las cosas ella, ha sido porque ella ve y se ha rodeado de personas que ya han vivido esa difícil situación y lo que le están dando es paz. Por eso el Señor siempre cumple su propósito de acuerdo a su voluntad y en el momento indicado. Y quiero dejarte unas reflexiones en el día de hoy. Cuando estés pasando por una dificultad, en vez de buscar culpables, en buscar soluciones rápidas, en vez de buscar respuestas en lugares equivocados, busca al único que te puede dar paz. Busca al Señor, ora, entra en intimidad con Él, busca una respuesta en su palabra, búscalo a Él. Cuando pases por una dificultad, cambia ese por qué por un para qué. Recuerda que el Señor siempre tiene un propósito y que ese propósito es perfecto de acuerdo a su voluntad y no a tu voluntad. Siempre que pases por una dificultad, recuerda o no sientas que el Señor se ha olvidado de ti.
Él siempre, siempre está al lado tuyo, siempre está contigo. Búscalo, búscalo y Él va a cumplir ese propósito en el tiempo indicado. Y realmente así finaliza esta historia. En los versículos 43 y 44 vemos que ya cuando Jesús llega al sepulcro y remueven la piedra, Jesús dice: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, que había muerto, salió. Dice, el que había muerto salió, ¿sí? Y ahí se cumplió el propósito que nos habían dicho antes, que era la gloria del Señor, que el Señor se glorificara y que se glorificara el Hijo de Dios, ¿sí? ¿Y cuál era ese propósito? Mostrar que Jesús era la resurrección y la vida. Y el que creía o el que cree en el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Por eso yo te digo, si tú crees realmente en Cristo, si tú crees que Él es la resurrección y la vida, aunque mueras, vas a tener vida eterna. Esa es la promesa que el Señor tiene para nosotros. Ese es su propósito. Su propósito no es temporal, su propósito no es algo terrenal, su propósito es eterno. Ese es el propósito del Señor. Entonces, yo, así como esta palabra ha sido de gran bendición para mi vida, espero que sea de gran bendición para la tuya. Y te doy muchas gracias por haber estado acá, por escucharme, y que el Señor les bendiga.